Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana García Cardona y pertenezco al CEAD de Medellín del programa Ingeniería Ambiental. Hoy voy a exponer el uso de técnicas eléctricas para planificar el proceso de remediación en sitios contaminados con hidrocarburos. La modelación y la simulación ambiental son procesos ambientales que constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones relacionada con lineamientos y políticas ambientales, en la definición de objetivos, metas y en la evaluación de planes, programas y proyectos. En el artículo que se va a exponer a continuación se puede apreciar los diferentes métodos que se utilizan para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. En este estudio se utiliza métodos geofísicos para el estudio de contaminación del subsuelo causado por residuos industriales de diferente naturaleza. Es por esto que la efectividad de los métodos eléctricos para la caracterización de los subsuelos contaminados, en donde se va a aplicar el método de variaciones en los voltajes causado por la corriente eléctrica, se determinan con la ayuda de una matriz de modelación eléctrica. Resumen del artículo. Se confirma la efectividad de los métodos eléctricos en la caracterización de sitios contaminados por hidrocarburos, ayudando a definir la contaminación útil para planear los procesos de remediación del sitio. En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación del método CEP en la caracterización de un sitio contaminado por hidrocarburos. Las mediaciones eléctricas en muestras de agua y la modelación petrofísica ayudaron a definir la frontera geoeléctrica entre las zonas contaminadas y no contaminadas. Las zonas con máxima contaminación están asociadas con la presencia de hidrocarburos en fase libre del subsuelo. A partir de los mapas de plumas de contaminación y del espesor de las rocas calizas, se proponen varios pozos de recuperación de hidrocarburos en fase libre para la remediación del sitio. El planteamiento. ¿De quién se trata? Se trata de la problemática generada de los suelos contaminados por hidrocarburos y el estudio para la remediación de los suelos por métodos eléctricos en el norte de México. ¿Qué pasó? En el norte de México los suelos están contaminados debido a las actividades industriales y sus residuos. ¿Cuándo tuvo lugar? El estudio se publicó en el año 2006. ¿Dónde tuvo lugar? El estudio se realizó en el norte de México, en un área de 320.000 metros cuadrados. ¿Por qué sucedió? Porque se requiere realizar un estudio para determinar la efectividad de las técnicas eléctricas para los procesos de remediación de suelos contaminados con hidrocarburos producto de los residuos industriales. Descripción del problema e hipótesis. Descripción del problema. Se analizan las técnicas eléctricas para el proceso de remediación en suelos contaminados con hidrocarburos. Se presentan dos modelos de resistividad eléctrica por contaminación de hidrocarburos de baja y alta resistividad. Meses después del derrame se presenta una baja resistividad, la cual se desarrolla en la zona contaminada, que depende de las características geológicas del suelo, las cuales están relacionadas con reacciones químicas y variaciones de las características físicas de la zona contaminada. Esta anomalía está relacionada por un aumento en los sólidos disueltos totales debido a la degradación bacteriana. Es por esto que la baja resistividad está asociada a la existencia de contaminación envejecida de hidrocarburos. Hipótesis. Al emplear varios modelos y técnicas eléctricas para la remediación de suelos contaminados con residuos industriales de hidrocarburos y evaluar cuál es la mejor diferenciando varios métodos a través de perforaciones subterráneas, se pueden obtener datos confiables a través de modelación, siendo el método BESS uno de los más indicados. Marco de modelación. En este trabajo se aplicó el método BESS, GWRM y partes por millón, que son métodos para determinar la contaminación por hidrocarburos causados por la industria petrolera en un sitio ubicado en el norte de México. En base a los resultados se propone la ubicación óptima de varios ejercicios de recuperación de agujeros para extraer hidrocarburos de fase libre durante los procesos de remediación. El sitio estudiado es un área de 320.000 metros cuadrados, donde se perforaron 13 agujeros para obtener la información de hasta 10 metros de profundidad. De acuerdo con las características topográficas, en el norte y zonas orientales, donde el terreno de altura aumenta, el afloramiento de piedra caliza es notable y hay evidentes capas de profundidad en el suelo. Mediciones de resistividad del agua subterránea. Este es el método GWRM. Se midió 13 muestras de agua recolectadas en los pozos de perforación. Los valores de resistividad se observan en la zona norte y zonas orientales, donde la presencia de piedra caliza es evidente, mientras que en las porciones occidental y meridional el valor de resistividad disminuye debido a la presencia de sedimentos arenosos arcillosos superficiales. El análisis estadístico. La figura 2 muestra un histograma de resistividad del agua subterránea.
Se pueden observar tres grupos. En el primero, con un valor de resistividad promedio de 8.3, que presenta la resistividad del agua subterránea en zonas con capa de piedra caliza. En el segundo grupo, con un valor medio de 5 de resistividad, representa la resistividad del agua subterránea en sedimentos arenosos arcillosos. Y el tercer grupo, con un valor medio de 2.7, que representa cómo se verá la resistividad del agua subterránea en zonas occidentales. Encuesta BES. Se realizaron un total de 173 sondeos, se distribuyen a lo largo de 16 perfiles y 5 adicionales. Todos eran diseñados para determinar la estructura geoeléctrica dentro de una profundidad máxima de 15 a 30 metros, para delinear la extensión horizontal como la profundidad de las zonas contaminadas por petróleo, y también para estimar el grado de contaminación. La encuesta BES se llevó a cabo utilizando un gran número de electrodos, de 50 más o menos, emplazados por un intervalo constante a lo largo de cada perfil, de 5 metros, lo que permite un detallado estudio superficial. Y usamos la matriz de Schlumberg, seleccionando de 5 a 50 metros con un paso de 5 metros. La separación entre los centros del sondeo fue de 10 metros. Se utilizó un medidor de resistividad, ERA, con una sensibilidad de 1 microView, con una corriente de 10 a 50 megaamperios y 4.88 Hz. Nuestra instrumentación garantiza mediciones confiables en ambientes geológicos con alto ruido electromagnético. Análisis estadístico. Se estimaron curvas de resistividad aparente promedio y según la distribución estadística del conjunto empleó datos medidos. La figura 3 a continuación muestra la presencia de dos tipos de curvas medias de BES. El primer significado de la curva es la 1, es la tipo K, que caracteriza las áreas con poca profundidad, capa de piedra caliza, mientras que la segunda curva, tipo Q o H, se asocia a áreas donde la piedra caliza está ausente. En el presente caso, la aplicación del método BES para localizar la contaminación por petróleo conduce a un gran desafío. En las zonas con afloramiento de piedra caliza es muy difícil de distinguir la anomalía débil de baja resistividad, causada por contaminación de petróleo, y aquellos debido a alto contraste de resistividad. Entre rocas calizas y arenoso-arcillosas, porque esto dificulta un proceso de inversión adecuado que se necesitan varios valores de resistividad aparentes. Y tenemos el modelo petrofísico, PPM. La conductividad de los suelos compuestos por una mezcla de arena y arcilla se calcula siguiendo un modelo desarrollado. Ellos propusieron, Riouf y Suduplat en 1990, un modelo de conductividad para los suelos arenoso-arcilloso, suelo no consolidado, teniendo en cuenta la geometría microestructurada de los componentes, así como procesos electroquímicos que ocurren en el suelo por un amplio rango de salinidad de agua y contenido de arcilla. Los modelos de conductividad del suelo se trata como un medio heterogéneo poroso compuesto por granos de arena y arcilla y partículas por un amplio rango de salinidad del agua y contenido de arcilla. Este modelo petrofísico permite un cálculo teórico de la resistividad del suelo basado en información geológica sobre el agua y el suelo en área de encuesta. En particular, el PPM permite definir el límite geoeléctrico entre el suelo limpio y contaminado. Análisis crítico. En este caso, el PPM se utiliza datos del GWRM y el método BES, que permiten determinar el límite geoeléctrico entre zonas contaminadas y limpias. ¿Qué tipo de visualizaciones de datos BES son mejores? Secciones o mapas. Las visualizaciones en secciones tienen menos interpolación entre los puntos de medición para mapas construcción que se necesitan para interpolar entre los diferentes perfiles, pero los mapas tienen un rango de variación de resistividad menor que secciones, las propiedades eléctricas cambian más con la profundidad que en el plano. Como resultado se puede alcanzar más resolución en los mapas que en la posibilidad de localizar anomalías más débiles. En base a la interpretación de datos BES se estima en 8 metros el espesor de la capa de piedra caliza en porción sudeste del área. La mayoría de los agujeros de perforación se encuentran en piedra caliza y la piedra caliza fracturada tiene mayor conductividad hidráulica que los sedimentos arenoso-arcillosos. Por lo tanto, cuando los contaminantes están en la capa de piedra caliza, la eficacia para extraer hidrocarburos en fase libre aumenta. Conclusiones. Se encontraron 5 anomalías de baja resistividad asociadas con zonas altamente contaminadas y con posibles presencias de FPH. En la mayoría de las secciones transversales de resistividad, la capa con el mayor volumen de contaminantes se encuentran por encima del GWT.
Según los resultados de estudio, 4 agujeros de perforación en recuperación fueron perforados para extraer hidrocarburos de fase libre en puntos donde ocurren anomalías de alta contaminación en roca caliza fracturada. El estudio del caso ilustra que el método BESS es una de las herramientas más efectivas para la caracterización de zonas contaminadas y para planificar estrategias de remediación, como proporciona información útil para la ubicación de recuperación de agujeros y de perforación. Bueno, esta es la bibliografía de donde fue extraído el artículo que se expuso y muchas gracias por su atención.